tomaron el Poder Judicial. Ha tomado. Es autoritario, profundamente autoritario. ¿Es una farsa la elección de jueces? Es una farsa la elección de jueces, ¿no? Van a quedar los que Morena quiere que queden. Tengo en la línea a Luis Enrique Pereda Trejo. Él fue uno de los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial para la elección de jueces, magistrados y ministros. Usted recordará que como parte de la reforma que hizo Morena, dijo va a haber 3 comités de evaluación que van a decidir quién es apto para ser candidato a juez, magistrado, ministro. Uno venía del Poder Legislativo, controlado por Morena. Otro venía del Poder Ejecutivo, controlado por Morena. Y el único que no controlaba Morena era el del Poder Judicial. ¿Qué pasó? Que el único que le hacía caso a las suspensiones, los amparos y demás, era el del Poder Judicial. No, pues imagínese. Pues el del Poder Judicial. Y mientras el Legislativo y el Ejecutivo mandaban a volar las resoluciones judiciales, pues este comité paró. Pero entonces se enfrentó con una bronca, porque por un lado le decían, oye, para, pero por otro lado el Tribunal Electoral incluso amenazaba a los integrantes del Comité de Evaluación, como Luis Enrique Pereda, con multas y denuncias hasta ante la Fiscalía por parar, por acatar las suspensiones. Era la locura. Entonces dijeron, ahí se ven. Luis Enrique Pereda, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola, Carlos, un gusto. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Han estado siendo objeto de un golpeteo? ¿Sienten que ha habido un golpeteo del régimen? Mira, yo creo que todas las personas que han expresado su opinión respecto de que esta reforma constitucional es innecesaria, incoherente, inviable, mal negociada, mal impuesta, etcétera, hemos recibido críticas en distintos momentos. Pero como integrantes del comité, nosotros nos dedicamos a un trabajo técnico, jurídico, y lo intentamos hacer de la mejor manera posible, sin prestar oídos a críticas o cualquier tipo de expresión distinta a algo jurídico. ¿El Tribunal Electoral, que los amenazó con multas y denuncias, se está creyendo Suprema Corte? Yo creo que nosotros encontramos y manifestamos la contradicción que tú muy bien resumiste hace unos segundos, en la que por un lado 2 tribunales nos decían no hagas y por el otro el Tribunal Electoral nos decía sí haz. Y eso es imposible darle cumplimiento a ambas. Cuando acatáramos una íbamos a destruir la otra y viceversa. Por eso acudimos a la Suprema Corte, donde solicitamos que resolviera esta contradicción, y la Suprema Corte aceptó y atrajo esa solicitud para poder resolver esta contradicción entre 2 órganos del propio Poder Judicial. En eso estábamos cuando el Tribunal Electoral decidió, no sé con fundamento en qué artículo, pero sí creo que incluso violando la propia reforma constitucional en materia del Poder Judicial, darle atribuciones al Senado que yo no encuentro que tenga, y que pues ahora eso aparentemente será la manera de destrabar este nudo gordiano. El hecho de que ustedes renuncien y que el Tribunal Electoral diga, bueno, pues entonces lo que estaban haciendo estos, que lo haga el Senado, que es de Morena, y ustedes estaban en el único comité no controlado por Morena, ¿no deja toda la reforma judicial en manos de Morena? ¿No deja toda la elección de jueces, magistrados y ministros en manos de Morena? A ver, sin lugar a dudas, la decisión que tomamos no es motivo de celebración, pero no había ninguna otra cosa que hacer. Ya era constitucionalmente inviable intentar avanzar hacia un lado o hacia el otro o hacia el contrario, porque por todos lados se habían cerrado las oportunidades jurídicas, porque el propio Tribunal Electoral pues no aceptó algo que no fuese su decisión o su voluntad o su razonamiento. En ese sentido, aunque es cierto, la ya no existencia del Comité de Evaluación del Poder Judicial no es una buena noticia, aún siguen otras puertas abiertas. Alguien podrá ser más optimista o no en ese sentido, pero los amparos están ahí. Los procesos que controvertieron la reforma judicial siguen, y es parte de la situación que nos ha llevado ahora. Y además, como sabes, otro grupo de personas que se sintieron afectadas por la reforma judicial iniciaron un proceso ante la Comisión Interamericana que también sigue. No es que lo único que quedaba para intentar hacer una mejor reforma judicial fuese el comité, que ya no es más. ¿Te quedas, Luis Enrique Pereda, con la impresión de que, pues ya con todo esto, esta elección de jueces es una gran simulación?
Me quedo con la impresión de que esta reforma judicial para llevar a jueces, magistrados y ministros a ser electos a través del voto popular es un gran error. Lo fue en el minuto 1, así se dijo, así se comentó en los foros de académicos, de empresarios, que la propia Cámara también convocó, y nunca hubo escuchar, nunca hubo un ánimo de entender razones. Se dijo internacionalmente, la relatora de la ONU para la independencia de jueces y abogados así lo dijo, universidades, centros de pensamiento extranjeros y nacionales lo dijeron. Desde un principio, en mi opinión, esta reforma no es lo mejor para México, y haberla hecho a contrapelo, mal, sin diagnóstico, y esto no lo digo yo, eso es algo que se dijo en la Comisión Interamericana, sin diagnóstico y sin presupuesto, y de nuevo no lo digo yo, el INE ha pedido reiteradamente 13,000 millones de pesos que no ha obtenido, y entonces por eso va a utilizar material reciclado para tratar de ahorrar. En fin, esto empezó mal, se está llevando mal y va a terminar peor. Luis Enrique Pereda, muchas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, uno de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial que renunció. Faltan 5 meses para la elección de jueces, magistrados y ministros, y hasta ahora lo que hemos visto es una farsa. Es una farsa. Un proceso deliberadamente enredado por el régimen para vender la idea de que los ciudadanos decidirán a quién poner en el Poder Judicial, cuando en realidad Morena ha hecho todo para que solo haya candidatos afines a sus intereses. Hemos visto de todo en este proceso. Bueno, hasta Noroña hablando en latín para defenderlo de la tómbola. Mire, es una simulación, es un engaño muy caro para disfrazarse de demócratas cuando lo que quieren es consolidar un régimen autoritario. Oiga, ¿para qué gastar 8,000 millones de pesos en una elección que ya sabemos cómo va a quedar? Ya que terminen con esta farsa, se ahorren el dinero, nos ahorren tiempo a todos. Al cabo que ya sabemos que la próxima presidenta de la Suprema Corte va a ser o Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz o Lenia Batres. Ya que mejor anuncien de una vez cuántos del grupo del exministro Arturo Saldívar se van a quedar de jueces, cuántos de Adán Augusto López, cuántos de Ricardo Monreal, cuántos de Pedro Aces, y claro, pues cuántos de Sheinbaum, cuántos de López Obrador, cuántos de los Batres, de los alcaldes, de los Sánchez Cordero, de los Bejarano, cuántos van a quedar de estos, de jueces, magistrados y ministros, y ya, dejen de hacer el ridículo con un proceso cada vez más sucio. Es más, sigan el consejo de su patriarca, fuera máscaras, asúmanse como el gobierno autoritario que son y ya den el manotazo, que la presidenta dé el manotazo, ya dejen de esconderlo. Porque, ¿qué creen? Se creen magos, pero todos ya descubrimos el truco.